one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Capítulo 2. Rostros en el espejo. Dice el filósofo Emmanuel Levinas que el reconocimiento del otro es el reconocimiento de su rostro, porque el rostro es el origen de la humanidad. Ante el rostro de dolor del otro, sea este el rojo, el judío o el inmigrante, la conciencia no puede permanecer impasible. De ahí la necesidad que tiene el dictador de borrarlo, de silenciarlo, de enterrarlo vivo como a Antígona en la cripta. Alienar al otro, cosificarlo, enajenarlo de su humanidad, implica entonces, por fuerza, la cancelación de la expresión de su rostro. Cuando decimos, hablando de alguien, que no le ponemos cara, lo que estamos diciendo en realidad es que aún no existe para nosotros, para nuestra conciencia. El valor del trabajo fotoperiodístico de los alumnos del Instituto de Odat de Severac reside precisamente en que recoge, además del testimonio, el rostro de los exiliados. Para ocultar la humanidad de los rostros de quienes yacieron en fosas comunes o en cárceles y de quienes fueron depurados, desterrados o exiliados, construyó Franco su espejismo. A pesar de todo, el testimonio de las víctimas y los archivos históricos que poco a poco van saliendo a la luz nos devuelven la verdadera imagen del dolor y la barbarie en la expresión de sus ojos, de sus gestos, de sus historias, obligados por el imperativo ético de esos rostros que nos interpelan. No nos queda más remedio que situarnos frente al espejo y empezar a mirarnos y a sentirnos como realmente somos. Los rojos desafectos, una vez segregados en cárceles y en campos de concentración, eran clasificados por el cuerpo de inquisidores franquistas en función de su nivel de contagio y depravación, es decir, de desafección al régimen. La categoría A se asignó a los adictos, la B a los desafectos sin responsabilidades de índole social o política, la C a los jefes y oficiales del ejército republicano y los dirigentes políticos y sindicales. Por último, la D englobó a los delincuentes comunes. La consideración de los presos políticos como delincuentes era muy importante para poder construir el espejismo que vinculaba a los rojos con la depravación moral y la conducta antisocial. Hoy, quienes siguen instalados en ese mismo discurso utilizan términos como delincuente o perroflauta para denigrar al adversario político, perpetuando así la visión falsa, ruin y clasista del doctor Vallejo Nájera. Ni que decir tiene que la categoría C, la de quienes se habían significado como militantes políticos, sindicales y militares, fue directamente condenada a muerte, casi siempre mediante juicios sumarísimos. La categoría B, en muchos casos, si no era conmutada por una pena de prisión que solía ser de 30 años, también terminaba en ejecución. Quienes tenían por delante lustros o décadas de cárcel podían reducir sus condenas mediante el sistema de redención de penas, que incluía los trabajos forzados. Entre 1938 y 1977, decenas de miles de cautivos trabajaron para unas 90 empresas, tanto públicas como privadas, alcanzándose la escandalosa cifra de 60.000 trabajadores esclavos en 1940, la mayoría de los cuales estaban reparando la patria, como forma de expiar sus culpas, pues según el espejismo franquista, eran ellos quienes habían provocado la guerra.
El trabajo se hacía en condiciones tan miserables e inhumanas que muchos no lograron sobrevivir. Empresas como ACS, Acciona, Adif, Renfe y OHL no estarían hoy donde están sin este macabro impulso. El Estado arrendaba esta mano de obra a un precio muy por debajo del habitual, engordando los bolsillos de muchas familias, especialmente la de Franco. Siempre operaba la misma doble moral. Bajo la apariencia de caridad cristiana y amor a la patria, los mandos franquistas practicaban la usura, el robo y la explotación del prójimo. A las mujeres que llenaban las cárceles se les negó la condición de presas políticas. A las que tenían niños, al entrar en prisión, se les permitía estar con ellos durante los 3 primeros años de vida. Luego, si no conseguían dejarlos con alguien, lo normal era su traslado a orfanatos y centros religiosos, donde las monjas o las voluntarias del auxilio social los intentaban reeducar y les enseñaban a odiar las ideas de sus padres. Algunos hijos e hijas de republicanos se hicieron curas y monjas para expiar sus culpas. Otros fueron entregados en adopciones irregulares a familias franquistas con el objetivo de romper la cadena de depravación ideológica que los vinculaba a sus familias. Al ser desprovistos los vencidos de toda dignidad y por tanto de todo valor humano, el mal se banalizó y los crímenes rayaron lo inasumible, más allá del espejismo redentor de sus propagandistas. El traslado de prisioneros de los campos de concentración a las cárceles era constante y se hacían trenes de mercancías. Juana Doña, que viajó con su hijo pequeño en un tren durante 7 días seguidos, nos devuelve con su testimonio el verdadero rostro que se esconde tras el espejo. Eran trenes, pero sin asientos ni nada, eran como galerías pequeñas para meter el ganado, pues allí nos metieron a las mujeres con los niños, y ahí se murieron los niños. En las paradas el tren se quedaba a pleno sol, y no nos dejaban bajar del vagón. Teníamos un calor y una sed horrorosos. Nos daban de vez en cuando una sardina y una cantimplora de agua. Cuando el tren paró en Valencia, ya se habían muerto 2 de las niñas que había en el vagón, cada una de una madre distinta. Mi hijo también se estaba muriendo. Yo ya no sabía qué darle. Los guardias civiles al entrar dijeron: «¡Pero qué horror! ¡Qué espanto! ¡Qué guarrería! ¿Cómo huele esto?». Y dijimos: «Porque hay mierda y niñas muertas». Y entonces las madres tuvieron que dejar a las niñas muertas en el andén de la estación de Valencia. La imagen del espejo nos devuelve ahora el rostro de Julia Lázaro. A Julia, durante los 10 días que estuvo en gobernación, la violaron 9 policías. Cuando llegó a la cárcel de Ventas, estaba embarazada y en un estado lamentable. En juicio sumarísimo la condenaron a muerte, pero como estaba esperando un hijo, hubo que aplazar la ejecución hasta el parto. 48 horas después de dar a luz, se cumplió la sentencia. A su bebé se lo llevaron los vencedores para educarlo en el nacionalcatolicismo. Victoria Carrasco, presa en la cárcel de Ventas, sabía cuántos fusilamientos había cada día por el número de tiros de gracia que escuchaba desde su celda. Una madrugada contó 42, uno detrás de otro. También se persiguió a los niños que andaban en el exilio. El objetivo era repatriarlos para reeducarlos y de paso hacer propaganda del régimen. Al acabar la guerra, 32.000 niños evacuados seguían en el extranjero, sobre todo en Francia. Muchos de ellos eran huérfanos o tenían a sus padres en la cárcel, así que estaban al cuidado de amigos, familiares, colectivos sociales o asociaciones benéficas. El Servicio Exterior de Falange se encargó de llevar a cabo su repatriación, casi siempre sin autorización de los padres, si es que estaban vivos, y recurriendo al secuestro,
si era necesario. Florencia Calvo, que había sido acogida por una familia francesa, contaba que a ella la estuvieron siguiendo durante bastante tiempo. Por eso dice: la familia francesa me escondía. Si iba al colegio, me cambiaban de vestido cada día, hasta que un señor vino a por mí. Me montaron en un tren y me llevaron a España. A Florencia nadie la había reclamado. El hecho de que apareciera inscrita en las colonias escolares republicanas fue suficiente para que Falange la repatriara de forma irregular. Esto supuso para ella la separación de su hermana, que también estaba en Francia, años de reeducación y maltrato en hospicios regentados por monjas, y un trabajo desde bien jovencita como empleada de hogar en las casas de los vencedores. Los rostros se suceden. El colectivo más represaliado fue el de los maestros y maestras. Los primeros meses después del golpe de Estado trajeron en la zona sublevada una caza del maestro. El proceso de depuración fue devastador y en él colaboraron numerosos ciudadanos cuyas delaciones e informes desfavorables vinieron a sumarse al estigma de rojos que ya de por sí tenían. Considerados los máximos responsables de haber inculcado a la sociedad española el virus republicano. Más de 20.000 docentes, un tercio del total, fueron depurados de su puesto de trabajo y muchos nunca volvieron a ejercerlo. Hubo encarcelamientos y fusilamientos de los más significados. A muchas maestras, por haber enseñado los valores de la democracia y la justicia social, se las humilló en público, paseándolas con la cabeza rapada tras ingerir aceite de ricino, provocando que se hicieran de vientre delante de sus vecinos. Para muchos maestros y maestras, la represión se tradujo en exilio. Como dice Herminio Lafoz, historiador, este fue el salario para quienes habían creído en una enseñanza liberadora y en un régimen político más justo. Y siempre de fondo, como una música perversa, la banda sonora de la propaganda. Redención, reeducación, amor a la patria. Cuando se produjo el golpe de Estado, Mariluz Escribano tenía 1 año. Era la hija de Agustín Escribano, profesor de geografía y director de la Escuela Normal de Maestros, fusilado el 11 de septiembre de 1936 en Granada, por orden del comandante José Valdés, el mismo que días antes había decretado el fusilamiento de Federico García Lorca. Su madre, Luisa Pueo y Costa, sobrina de Joaquín Costa, también era profesora. Las dos, tras el fusilamiento de Agustín, fueron represaliadas. Mariluz, en un poema titulado Los ojos de mi padre, expresa el sentimiento de orfandad que cada septiembre la invade, pero que gracias al poder evocador de la palabra se convierte en la consumación de un sueño, el regreso de su padre ausente. La imagen de sus ojos, de su rostro, de su humanidad, en el espejo de su memoria. Cuando llegan los días de septiembre, láminas del otoño, las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras. Pero es solo un instante, de sangre y de fusiles, porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles y los campos sembrados y las constelaciones, y su voz de madera me acompaña, me mira cómo crezco. Todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera. Capítulo 3. A través del espejo. Una limpieza ideológica como la llevada a cabo por el franquismo necesita una enorme red de colaboradores. En su libro Geografía humana de la represión franquista, en un capítulo titulado Del pasado incómodo, Gudmaro Gómez habla de la colaboración necesaria de la población civil.
la delación, la venganza y la obsesiva necesidad del régimen por dar a sus medidas punitivas apariencia de legalidad, junto a un barniz de caridad cristiana, hicieron que buena parte de la sociedad mirara hacia otro lado y participara en un silencio cómplice y corrosivo. Hubo que esperar hasta bien entrada la década de los 60 para que el espejo de Franco empezara a resquebrajarse, gracias sobre todo a la labor de historiadores extranjeros como Gabriel Jackson. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo y fundador, años más tarde, junto con otros políticos franquistas de Alianza Popular, hoy conocida como Partido Popular, para evitar que el espejismo se desvaneciera del todo, llevó a cabo en 1964 una gigantesca campaña de propaganda titulada 25 años de paz española. Si hasta entonces las palabras distorsionadas habían sido caridad, educación y redención, ahora le tocaba el turno a paz, que se convirtió en la nueva consigna del dictador para ocultar el exterminio y la represión practicados durante décadas y que ahora, bajo nuevas y renovadas formas legales, como la ley de vagos y maleantes, seguía practicando. Se crea entonces, por orden de Fraga, la sección de estudios sobre la Guerra de España, dependiente de su ministerio, que bajo la dirección de Ricardo de la Cierva empieza a contar las cosas de manera menos sesgada y aportando un poco más de rigor histórico. El objetivo de la campaña, sin embargo, no es contar la verdad, sino cambiar el relato oficial de las décadas anteriores por otro menos desfasado, pero que permita seguir ocultando el rostro de las víctimas. El truco consiste en dejar atrás el mantra de que toda la culpa fue de los rojos, que ya nadie puede creerse, e instalar en la opinión pública dos ideas fundamentales: que todos fuimos culpables y que en los dos bandos se cometieron crímenes. Así, quienes habían sido colaboradores o cómplices silenciosos de la brutal represión encontraron un argumento perfecto para justificar sus actos. Fraga, experto en espejismos, consiguió crear un sentido común según el cual es mejor no remover el pasado, pues existe un determinismo histórico que viene de lejos y que nos condena a los españoles a ser cainitas y a matarnos entre nosotros. Determinismo con el que por fin hemos roto gracias a la victoria de Franco en una guerra inevitable y salvaje, pero que trajo el orden y la paz a España. Se sientan así las bases de un espejismo que va a servir de mito fundacional por parte de la derecha a la nueva democracia, ocultando bajo la idea de reconciliación nacional que el único antecedente legítimo de una democracia en España había sido la maltratada, abandonada y violentada Segunda República, y condenando al olvido la lucha y el sufrimiento de miles y miles de españoles que se habían dejado la piel en la clandestinidad o durante la transición para recuperar el sueño de una democracia plena. Sueño todavía inconcluso, pero que ya no era vivido como una pesadilla, sino como un permanente ir más allá en el horizonte. La Ley de Amnistía de 1977 supuso una vez más que el rostro de las víctimas permaneciera oculto, mientras que los verdugos, limpios de polvo y paja, fundaban partidos políticos y ocupaban importantes cargos en la administración del Estado. Sin embargo, basta aplicar un poco de sentido común democrático para entender que no hay determinismo que pueda justificar un crimen, ya sea este cometido en nombre del comunismo, del catolicismo, de la paz mundial o de los niños del Congo. Todas las guerras son evitables y todos los acontecimientos históricos son consecuencia de nuestros actos, es decir, de nuestras decisiones. En el 36 no hubo culpas compartidas, sino que algunos tomaron la decisión de dar un golpe de Estado contra un régimen democrático y apoyándose en el fascismo. Durante el franquismo no hubo paz, sino que la guerra contra los enemigos internos, la anti-España, continuó durante 40 años de represión y persecución política. La primera ley de memoria histórica llegó a España en 2007 y solo en 2022 se ha aprobado una ley de memoria democrática acorde a los requerimientos de la ONU. ¿Cómo es posible que hayamos permanecido tanto tiempo dentro de un espejismo? Ha llegado el momento, ahora sí, de contar el final del cuento de Andersen. Southern trees bear strange fruit.
Corrieron por todas partes con el espejo y al final no quedó un país ni un hombre que no hubiese sido desfigurado por él. Entonces se les ocurrió volar hasta el cielo para burlarse de los ángeles y de nuestro Señor. Bueno, cuanto más alto volaban con el espejo, más violentas eran las muecas que hacía, hasta el punto que casi no podían sostenerlo. Volaron cada vez más alto, más cerca de Dios y de los ángeles. Entonces el espejo se estremeció con tanta fuerza en su risa que se les escapó de las manos y fue a estrellarse contra la tierra, donde se hizo cientos de millones, billones y aún más pedazos. Lo que fue aún peor que antes, porque algunos no llegaron a ser como un grano de arena y estos se esparcieron por el ancho mundo y cuando les entraban a las gentes en los ojos, allí quedaban y entonces lo veían todo torcido o solo veían lo malo de las cosas, porque cada partícula conservaba algo del poder que había tenido el espejo. A algunos les entró una pequeña esquirla en el corazón, lo que fue horroroso, porque el corazón se les convirtió en un bloque de hielo. Algunos trozos del espejo eran tan grandes que sirvieron de cristales de ventana, pero más valía no mirar a nuestros amigos a través de ellos. Otros trozos fueron usados como anteojos, lo que fue un desastre cuando la gente se los ponía para ver bien las cosas y obrar con justicia. El duende malo reventaba de risa, de tal forma le divertía, pero aún volaban diminutos trozos de cristal por el aire. Vais a ver. Cuando en la República de Platón, Glaucón pregunta a Sócrates cómo sería posible construir una ciudad en la que todos fueran felices porque reinaran la armonía y la justicia, éste le dice que la clave de todo es la educación, principalmente la de los niños, porque en la más tierna infancia, mediante fábulas, aprendemos a mirar el mundo y a interpretarlo. Las criaturas jóvenes y tiernas, dice Sócrates, se hallan en la época en que se dejan moldear más fácilmente y admiten cualquier impresión que se quiera dejar grabada en ellas. ¿Hemos de permitir, pues, tan ligeramente que los niños escuchen cualesquiera mitos forjados por el primero que llegue? La conclusión de Platón es tajante. Debemos, según parece, vigilar a los forjadores de mitos y aceptar los creados por ellos cuando estén bien y rechazarlos cuando no. Y convencer a las madres y ayas para que cuenten a los niños los mitos autorizados. Platón, uno de los más sabios filósofos que ha habido, se dio cuenta en el siglo IV a.C. de que cualquier sociedad humana se teje mediante fábulas y cuentos, es decir, relatos que configuran nuestra visión del mundo y nos proporcionan un sentido común compartido. La clave reside, según Platón, en cuáles son los valores y los principios que nutren esas historias. La misión del filósofo, para Platón, es vigilar los mitos y, en la medida en que se alejan de la virtud, convencer a quienes educan a los niños de que no los perpetúen. Vigilar y convencer, pero no imponer. Por eso el diálogo, la escucha y la libertad de expresión, en tanto que principios civilizadores, son fundamentales para el ejercicio de la filosofía y la defensa de la justicia. La reforma educativa que la República había impulsado en España iba en esa dirección. Ahora entendemos la importancia del trabajo de Marie Cholat con sus alumnos y el de tantos y tantas docentes republicanos que trataron de educar a una generación de españoles en los valores de la justicia, la democracia, los derechos humanos y el respeto de todas las personas. La nueva Ley de Memoria Democrática de 2022 se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El artículo 45 especifica que el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, por lo que se procederá
a la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria y bachillerato, para que los corazones dejen de ser bloques de hielo por culpa de esos trocitos de espejo deformado que todavía siguen clavados en ellos. Es necesario que nuestra democracia cuente con un cuerpo de maestros y maestras que trabajen para construir una ciudadanía respetuosa, consciente y capaz de mirar en el espejo la realidad de lo que somos, el rostro, nunca demasiado humano, de quienes sufren o han sufrido injusticia, persecución, desigualdad, humillación y oprobio. En el prólogo a Memoria de la Retirada, 1939, Éxodo y Exilio, Serge Barba, uno de los rostros reflejados en el libro, escribe: No todos los hijos de la retirada conocimos el éxodo. Muchos de nosotros nacimos en Francia y no hemos vivido los horrores del exilio que nuestros padres sí conocieron. Sin embargo, quieran o no, somos portadores de sus heridas. De ahí nuestro empeño en dar testimonio en su nombre. Ellos no estaban en condiciones de hacerlo. Cuando uno se siente como un paria, ¿quién le va a escuchar? En el germen de este proyecto tenía que haber una voluntad pedagógica, la de Marie Cholat, con la colaboración de Rosemarie Faury y Maxime Escrivá, bajo la dirección experta de Miquel de Beguer-Plana. El resultado es este hermoso volumen del que los profesores y los alumnos del Instituto de Odat de Séverac, en Ceret, pueden estar orgullosos. No podría ilustrar mejor esta reflexión del historiador Pierre Nora. La memoria es un fenómeno siempre vigente, un vínculo vivido con el presente eterno. En la novela A través del espejo, de Lewis Carroll, Alicia, la protagonista, amenaza a su travieso gato con llevarlo a la casa que hay al otro lado del espejo. El nombre de Alicia viene del griego aletheia, que significa desolvidado, desocultado. Para Platón, conocer es lo mismo que recordar, o dicho de otro modo, desolvidar. La verdad no es algo por conquistar, como una flecha lanzada hacia adelante, sino que está detrás de nosotros, cubierta de polvo o por un velo o en una cripta. Quitar el polvo, descorrer el velo o abrir la cripta son los únicos gestos que nos permiten deshacer el espejismo, adentrarnos en la casa del espejo, como en los claros del bosque, y descubrir quiénes somos. Alicia, con la inocencia de los verdaderos sabios, le dice al gato: ¿por qué no jugamos a que entramos en la casa del espejo? Imagínate que el cristal se ablandara hasta convertirse en una suerte de cendal, de manera que pudiéramos franquearlo con toda facilidad. Fíjate, mi Nino, parece que el cristal del espejo está empañado, que se disuelve en una especie de niebla. Apuesto a que ahora sería muy fácil pasar a través de él. Adelante, desolvídate de todo. ¿No escuchas que la vieja morla nos está llamando? Nos vemos en la casa del espejo. Hasta entonces, salud y memoria. Hubo un tiempo pasado y remoto en que el vidrio angular del espejo no era el nido en que habita el reflejo, sino el paso de un mundo hacia otro, confundido lo humano y divino, sin saber si es arriba o el suelo, hasta que un invasor sin consuelo nos ató y condenó a repetirnos. Hay quien dice que un algo se mueve, como un rasgo, como un balanceo, una brisa como un hormigueo, que se niega a imitar ese trueque. Vendrán, vendrán, pisando las ruinas del pasado que fue. Vendrán, vendrán, alzando la copa del amanecer. Vendrán, vendrán, con otra bandera y otra forma.
forma de luz. Vendrán, vendrán, quebrando las formas de la esclavitud. Esta serie ha sido realizada por la Asociación Descendientes del Exilio mediante una subvención del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El guión es de Rafael Boeta Pardo, narración de Clara Chacón y el montaje de Marga Orozco. Ha sido producido en colaboración con el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Desde el fondo del vértigo espejo ya se escucha el rumor de sus armas. Vendrán, vendrán, pisando las ruinas del pasado que fue. Vendrán, vendrán, alzando la copa del amanecer. Vendrán, vendrán, con otra bandera y otra forma de luz. Vendrán, vendrán, quebrando las formas de la esclavitud. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.